a día de hoy se está tratando la infertilidad como una enfermedad al igual de como un síntoma. Lo que subyace de la infertilidad es un problema de salud, ¿vale? Entonces hay dos maneras de abordarlo. Uno, saltar por encima del problema, no buscarlo, obviarlo a través de técnicas artificiales. Dos, ir a la raíz del problema, ¿no? Poder identificar todo lo que nos está afectando para tratarlo de una manera médica y ser padres de manera natural. Bueno, este tema es el que vamos a hablar hoy con el director de Fertilitas, que es una clínica pues especializada en naprotecnología en España. Y bueno, tengo el placer de tener a Álvaro Ortega, que es su director general, para que nos cuente por qué la naprotecnología es un método del que deberíamos conocer más y al que deberíamos recurrir cuando no solamente queremos resolver un tema de fertilidad, conseguir un embarazo, sino también resolver algún tema hormonal que, aunque no estemos planteándonos un embarazo en este momento, pueda llegar a afectarnos pues, en el momento en que lo estemos buscando. Hola Álvaro, bienvenido al podcast. Un placer tenerte aquí. Igualmente, un placer estar por aquí. Bueno, quiero hablar de este tema tan nuevo y tan apasionante, la verdad, con el poco tiempo que llevo investigándolo, me parece un mundo increíble y que puede ayudar a muchísima gente y aún se desconoce. Vamos a hablar de la naprotecnología y quiero empezar preguntándote, pues, que nos cuentes un poco, ¿no? De qué va esto, cómo ha surgido y cuál es la novedad que viene a traer para el bienestar, no solamente femenino, sino pues de las parejas. La naproteología es una especialidad médica desarrollada en Estados Unidos por el doctor Thomas Hilgers, que consiste en identificar todo lo que afecta a la fertilidad del hombre y de la mujer para tratarlo de una manera médica y natural. Es decir, va a la raíz del problema, no salta por encima, ¿no? De manera que se están resolviendo los problemas de salud que nos están afectando a la fertilidad, ¿vale? Y se está de alguna manera curando esa infertilidad para poder ser padres de manera natural, ¿no? Es una especialidad, como decía, de la ginecología que se desarrolló en Estados Unidos hace 40 años. A Europa llegó hace 20 años, primeramente en Irlanda, donde se instauró primero. Después se desarrolló muchísimo en Polonia. Recientemente lo acaban de instaurar en el sistema de salud público. En España lleva menos tiempo, ¿vale? Pero bueno, pues se está teniendo muy buenos resultados y está trayendo una gran esperanza a los matrimonios en nuestro país. Y un poco el proceso se diferencia muchísimo de los métodos tradicionales, que bueno, ya vamos a hablar un poco de por qué la naprotecnología es mucho mejor, pero cuéntanos un poco del proceso, ¿no? ¿En qué consiste cuando una persona inicia, ¿no? Este proceso? Pues mira, la naproteología se basa fundamentalmente en un registro ginecológico, ¿vale? Que nos va a permitir monitorizar el ciclo de la mujer de manera diaria, ¿vale? Es decir, va a tener dentro del proceso el matrimonio fundamentalmente una monitora de este registro, que es la que va a instruir, enseñar al matrimonio a poder reconocer los biomarcadores del ciclo menstrual que le va a permitir hacer ese registro de manera diaria en casa, ¿verdad? Observando esos biomarcadores. Y luego un ginecólogo especialista en naprotecnología que va a ser el que va a interpretar científicamente ese ciclo, ese registro. Y esto, ¿qué es lo que nos va a permitir? Uno, ver con precisión cómo se comporta el ciclo de la mujer, su fertilidad, qué alteraciones hay en el mismo, ¿verdad? Es decir, en el momento que vemos con detalle cómo es un ciclo de la mujer ¿no? Y de manera consecutiva, nos va a permitir poder identificar posibles alteraciones en el mismo y realizar pruebas diagnósticas en días concretos y dirigidos. No es lo mismo hacer una ecografía transvaginal el día que nos dan cita para revisión ginecológica que el día que estamos identificando alguna alteración concreta dentro de lo que es el ciclo, ¿verdad? Entonces, eso nos va a permitir un diagnóstico muy preciso, ¿vale? Y poder identificar todo lo que está afectando a la fertilidad de la mujer para un tratamiento personalizado. Es decir, esta precisión diagnóstica también nos va a facilitar que se puedan pautar dosis en muchos casos más bajas de lo habituales
y en días o fases concretas del ciclo, ¿verdad? Por lo cual estamos consiguiendo hacer un traje a medida de la salud de la mujer en este caso. Hablamos de la mujer, pero también el varón es importante, lo único que el varón, su fertilidad es constante y permanente, no depende de ningún ciclo, entonces se pueden hacer se pueden hacer pruebas cualquier día, pero también se le estudia, es importante. La prueba estrella del hombre en medicina es el seminograma, que es lo que nos va a identificar pues, los marcadores en cuanto al recuento espermático, la movilidad, la morfología. También es importante hacer un cultivo seminal por si estamos teniendo alguna enfermedad de transmisión sexual, que esto también nos afecta considerablemente. Y una vez que vemos esa fertilidad del hombre, no nos vamos a quedar en la típica etiqueta de oligospermia, astenoteratozospermia, que suele ser lo habitual, y decir, bueno, pues oye, es muy difícil que te quedes embarazado, recurre a técnicas de reproducción artificial. No, vamos a ver el origen de ese problema, ¿verdad? O sea, si estamos teniendo un recuento espermático bajo, estamos teniendo una movilidad reducida en los espermatozoides, debe de tener una causa. Esa causa puede ser a nivel de patología orgánica, a nivel clínica, y es lo que tenemos que investigar y estudiar. Sí, justo que has hablado ahora de entender el origen, ¿no? De la infertilidad. Yo creo que aquí radica un poco también la diferencia con los métodos tradicionales, ¿no? Porque te saltas un poco esta parte cuando vas a un método tradicional porque es que directamente no sabes cuál es la causa de esa infertilidad. De hecho, una de las cosas que tú dices que en una entrevista te escuché es que se trata la infertilidad no como un síntoma, sino como al final pues una consecuencia, ¿no? Así es, así es. A día de hoy se está tratando la infertilidad como una enfermedad, al igual que como un síntoma. Lo que subyace de la infertilidad es un problema de salud, ¿vale? Entonces hay dos maneras de abordarlo. Uno, saltar por encima del problema, no buscarlo, obviarlo a través de técnicas artificiales. Dos, ir a la raíz del problema, ¿no? Poder identificar todo lo que nos está afectando para tratarlo de una manera médica y ser padres de manera natural. Nosotros lo que recomendamos desde Fertilitas fundamentalmente es esa vía, es la vía más natural, más ética y más médica al fin y al cabo, y eso es verdadera medicina. La medicina está para diagnosticar, curar y sanar. Mm. Sí, de hecho, bueno, del tema ético vamos a hablar efectivamente porque es importantísimo, pero yo creo que también es bueno y es importante destacar cómo este método realmente preserva el bienestar de la mujer, cosa que los métodos tradicionales no hacen. Y creo que esta parte se ignora mucho, o bueno, realmente no conviene que se hable mucho de ella porque de fondo es que hay un negocio en todo esto, que además es multimillonario. Entonces, cuéntanos un poco este tema de bienestar, ¿por qué realmente la nanotecnología preserva el bienestar de la mujer? Preserva el bienestar de la mujer a nivel físico, a nivel emocional, porque, de hecho, muchos testimonios de usuarias de Fertilitas nos lo dicen, es decir, a lo mejor la mayoría vienen sin diagnóstico, pero hay otras que ya vienen con un diagnóstico de base, como pueda ser una endometriosis. Una endometriosis sintomática nos puede afectar en nuestro día a día, con dolores menstruales, sangrados y demás, ¿no? Entonces, cuando resuelves esa patología, cambias la vida a esa paciente. Entonces, muchas veces nos dicen, oye, igual todavía no ha llegado al embarazo porque estamos en mitad del proceso, o igual no llega nunca porque puede no llegar, no tenemos una eficacia al 100% ni nosotros ni nadie, pero sí que le hemos generado un bienestar a esa mujer porque ha conseguido aliviar o cesar esa sintomatología que le afectaba en su día a día. Dolores, síndrome premenstrual, dolor en la regla, una disfunción hormonal que también nos puede afectar en ese sentido, con lo cual es fundamental para la salud de la mujer. Mm. Sí, y de hecho, alguna de las cosas que me llamaron la atención también es que en este punto de comprender, ¿no? ¿Qué le sucede a una mujer para no poder quedar embarazada? La naprotecnología también te permite encontrar algunas causas subyacentes o algunas enfermedades, incluso autoinmunes o intolerancias alimentarias. Y bueno, cuando leí esto, la verdad es que me llamó mucho la atención porque en este podcast hablamos muchísimo del tema de estilo de vida y de cómo pues incluso llevar una mala alimentación te puede generar problemas de salud a este nivel.
Entonces, bueno, quería preguntarte sobre este tema por si también has tenido experiencia cercana con algunos pacientes donde mejorando incluso temas que tienen que ver con alimentación y estilo de vida, también pues se potencia las mejoras en la fertilidad. Ujú. Es fundamental, es decir, abordar la infertilidad de manera multifactorial, ¿vale? Porque verdaderamente es así, o sea, la fertilidad, tenemos múltiples factores que nos están afectando dentro de lo que es la salud de la mujer y la salud del hombre. Y en la gran mayoría de los casos no solo tenemos una sola patología, sino que solemos tener varias, ¿no? Es decir, pues una endometriosis, una mujer que tiene endometriosis también puede tener acompañado pues un trastorno alimenticio, ¿no? Una disfunción hormonal, un problema ovulatorio, o sea, puede ser suele ser múltiple. Por tanto, es fundamental el hacer ese abordaje conjunto de todos los factores que afectan a la salud de la persona. Mm. Y ahora en cuanto a la tasa de éxito, que también lo has comentado hace poco, bueno, efectivamente no hay ningún método que sea al 100%, ¿no? Pero una de las cosas que tal vez se le achaca a la naprotecnología, un poco también por desconocimiento, puede ser la efectividad. O sea, que haya personas que crean que si no es por un método de fertilidad, pues de los tradicionales, de los convencionales, no van a conseguir el embarazo. La eficacia, pues también es importante, ¿no? Aunque nosotros no ponemos el foco de atención de manera resultadista, ¿no? Dentro de lo que es la eficacia, me gusta destacar dos tipos de eficacia. Uno, la eficacia en cuanto al diagnóstico, porque nos encontramos ante un verdadero sistema de salud. Según un estudio realizado por Stanford en Irlanda, el 47,2% de las parejas que se someten a otra serie de procedimientos se quedan sin diagnóstico. Sin embargo, cuando recurren a la naprotecnología, menos del 1% se quedan sin diagnóstico. Y esto es muy importante para atacarlo médicamente y poder resolver esa casuística que nos está afectando a esa búsqueda de embarazo. Y luego, la eficacia en cuanto a nacimientos, que no de embarazos, en este estudio también de Stanford, pues habla de en torno a un 52%, ¿vale? En Estados Unidos la eficacia es mayor porque en Irlanda es aplicado por médicos de familia y en Estados Unidos por ginecólogos cirujanos. Y lo bueno es que el 100% del equipo médico de fertilidad está compuesto por ginecólogos cirujanos, ¿no? Por lo tanto, nos asemejamos más a las cifras de Estados Unidos, ¿no? Y si lo comparamos con las técnicas de reproducción artificial, pues no tenemos más que ir a la SED, que es la Sociedad Española de Fertilidad, ver el último estudio publicado, hacer la proporción entre el número de ciclos iniciados por el número de partos y nos sale 14-17%, ¿no? La eficacia es muy bajita y tiene todo su sentido. Es decir, si una mujer no se está quedando embarazada es debido a un problema de salud y ese problema de salud nos puede afectar a la implantación o nos puede afectar al mantenimiento del embarazo. Una endometriosis, sin ir más lejos, una disfunción hormonal, un déficit de progesterona, una endometritis, por ejemplo, que es una infección uterina, o cualquier otra infección que podamos detectar a través de una disbiosis endometrial. Entonces, es muy importante ir a la raíz del problema. Sí, luego también está la carga hormonal inmensa, ¿no? Que va acompañada de estos métodos y luego a nivel psicológico también cada vez hay más investigaciones, ¿no? Que hablan de cómo las mujeres pues terminan luego bastante mal emocionalmente al pasar por estos métodos. Eso es, o sea, las consecuencias que puede tener la técnica de reproducción artificial para la mujer pueden ser múltiples, ¿no? Es decir, o sea, no quiere decir que el 100% de las mujeres les pase, ¿eh? Pero que hay un mayor riesgo de que a largo plazo le pueda generar enfermedades autoinmunes, patologías orgánicas, incluso un mioma. Nosotros, por ejemplo, aquí en el equipo de Fertilitas tenemos a una compañera que se sometió a varias fecundaciones in vitro fallidas hace muchos años y le ha generado pues lupus, una enfermedad autoinmune, atrofia muscular, o sea que, bueno, pues y luego también, según distintos estudios que se empiezan a ver y que la Universidad de Navarra está haciendo un estudio muy bueno en ese sentido,
es que los niños concebidos por fecundación in vitro tienen un riesgo muchísimo mayor de enfermedades congénitas, cánceres, tumores, muertes súbitas, o sea que hay que tener Wow. mucho cuidado. Pues sí, creo que hay muchísima consecuencia detrás y no es lo primero que salta en las búsquedas en internet. Cuando estás investigando sobre estos temas, parece que son métodos maravillosos. Me llama mucho la atención que el porcentaje de efectividad que justo has dicho sea en torno al 14%, versus lo que te cuesta un tratamiento de estos y luego las consecuencias a las que estás un poco pues a merced, ¿no? Como las que acabas de comentar. El coste de las técnicas de reproducción artificial es altísimo a nivel económico también. Estamos hablando que la media por ciclo suele ser unos 10.000 euros y lo que la gente se gasta en fecundación in vitro de medias está en torno a los 30 o 50.000 euros. ¿No? Son cantidades muy altas, desorbitadas a mi juicio. Y entonces, pues bueno, y en comparativa con la naprotecnología, pues está muy lejos de ello. Es decir, el coste es muy inferior, pero porque no se están utilizando técnicas artificiales, nada de laboratorio y demás, es decir, es diagnóstico puro, diagnóstico y tratamiento y la medicación, incluso la medicación de la fecundación in vitro se le rondan los 1.000, 1.500 euros. En la protecnología, la medicación más cara a la que nos podemos enfrentar, pues puede ser un Menopur, que son 100 euros al mes, ¿no? O sea, bueno, pues Mm, sí, el costo es mucho menor realmente comparado con la naprotecnología. Era la pregunta que te iba a hacer, que también quien nos escucha puede pensar, uy, esto es tan novedoso y tan innovador será que más suena caro. muy caro. Sí, sí, sí. Y además viene de Estados Unidos, con lo Ya. cual no hay eficacia mayor, o sea, toda la lógica te llevaría a pensar eso precisamente, pero es todo lo contrario. Mm, sí, bueno, pues muy bien que lo dices porque esto siempre puede ser un hándicap, ¿no? Para quien lo escucha por primera vez. Otra cosa que te quería preguntar es un poco si hay un perfil ideal, entre comillas, al que la naprotecnología le puede venir bien o es un procedimiento, un método, un proceso que está abierto pues para cualquier tipo de personas, esto entre comillas, porque luego habrán excepciones, ¿no? Ujú. Sí, depende del enfoque. Y me explico. La naprotecnología hemos explicado que es un sistema de salud. Entonces, como sistema de salud, tiene múltiples aplicaciones. En Fertilitas, por lo que somos más conocidos, es por la infertilidad, pero también tratamos casos de salud ginecológica y salud de la mujer. Y ahí también la naprotecnología juega un papel fundamental. Pues una mujer que tiene dolor de regla y no sabe por qué, que tiene ciclos irregulares, que tiene síndrome premenstrual, todo ello va a dar respuesta la naprotecnología, ¿no? Y entonces, por tanto, candidata a naprotecnología, cualquier mujer que pueda tener alguna sintomatología o alguna patología ginecológica que está afectando a su ciclo menstrual. Y luego el enfoque de la infertilidad, ¿cuáles son los candidatos? Pues al final matrimonios que, digamos, o bien no tienen diagnóstico o tienen un diagnóstico que no sea impeditivo. Es decir, un hombre que tiene diagnosticada una azoospermia, es decir, ausencia total de espermatozoides de causa secretora, no podríamos hacer nada. De causa obstructiva, sí cabría la opción de hacer una deferentografía, que es una recanalización, ¿vale? Buscar la parte obstructiva y recanalizarla. Y en el caso de la mujer, pues si la mujer, por ejemplo, no tiene trompas de falopio porque se le han extirpado una cirugía, no podríamos hacer nada. Nosotros tenemos que trabajar con todos los órganos pélvicos, o si no tiene ovarios, o si tiene una menopausia precoz establecida, ¿vale? Pues no, tampoco podemos hacer nada. Pero más allá de ahí, cualquier matrimonio es candidato a hacer un estudio y un posterior tratamiento de los factores que se encuentren. Y luego también tenemos que hablar de la edad. La edad es un factor biológico contra el que no podemos hacer nada, ¿vale? Ni nosotros, ni siquiera las técnicas de reproducción artificial, ¿eh? Porque a partir de los 45 años las probabilidades de aborto son altísimas, más del 50%. Entonces, bueno, nosotros tenemos la recomendación de iniciar un proceso de naprotecnología hasta los 44 años. ¿Quiere decir que no podemos atender a un matrimonio que tenga la mujer 47 años?
pues a priori no es recomendable, pero la hemos tenido y las tenemos en tratamiento, ¿vale? Es decir, luego hay excepciones, es decir, pues una mujer que tiene una reserva ovárica estupenda, que tiene unos órganos pélvicos fabulosos y un cuello uterino que dices, joder, es que estos órganos parece que es de una mujer de 30 años, pues bueno, o hay mujeres que dicen, mira, es que por salud, o sea, o quiero por lo menos conocer la causa, ¿no? Pues ahí nosotros somos muy francos, ¿no? Y le decimos, mira, la recomendación está a los 44 años, que aún así tú quieres hacer el proceso, fenomenal, pero que sepas que las probabilidades de éxito son muy bajas, ¿vale? Vale, vale. De todas maneras, creo que es mucho más esperanzador escuchar esto a que te digan, bueno, te vamos a hacer algún procedimiento de estos convencionales, ya ves tú todo lo que tienes que pagar, no sé qué, solo tienes una oportunidad y a lo mejor, pues como dices tú, probablemente ni siquiera llegue a ser exitoso. Eso es. Mm. Te iba a preguntar al hilo de esto si ves que hay como mucho más interés entre mujeres, pues por encima de los 40 años, con este tipo de opción, ¿no? Como la naprotecnología, o no necesariamente o sea, tienen como mayor cantidad de personas en estas edades. Hay un problema muy extendido en la infertilidad y es la edad tardía, ¿verdad? De la búsqueda de embarazo. Y cada vez lo encontramos más y es fruto, bueno, pues del ritmo de vida que llevamos, ¿no? Pues al final el querer posponer la maternidad para, bueno, pues poder disfrutar, por así decirlo, de la vida, tal, viajar, poder prosperar en el trabajo, pero eso luego tiene sus consecuencias, ¿no? Y al final, pues nosotros tenemos una biología, una naturaleza y un reloj biológico y contra eso no se puede luchar, ¿no? Entonces, pues sí, es un problema cada vez mayor, aunque afortunadamente a medida que se va conociendo más la naprotenología, se va teniendo mayor conciencia y cada vez más nos encontramos matrimonios que llegan a nosotros pues con 30 años o con 35 años o 38 años y nos da mucha alegría porque tenemos más margen de maniobra. A menor edad, bueno, pues vamos a responder mejor a los tratamientos, vamos a poder hacer un abordaje más profundo, ¿no? Porque al final cuando la mujer tiene pues, 43 años, pues al final el tiempo corre en tu contra, ¿no? Y entonces pues vas a contrarreloj, ¿no? Y aquí en este sentido concienciar también, ¿no? Pues que lo recomendable es que a partir de los 6 meses de búsqueda efectiva de embarazo se empiecen a realizar pruebas, ¿vale? No esperar a llevar 2 años de búsqueda o 3 años de búsqueda o 5 años de búsqueda, como en muchos casos se nos presentan. Actuar de manera más precoz y preventiva, ¿vale? Entonces, es muy importante que a partir de los 6 meses de búsqueda se empiecen a realizar pruebas. En medicina, a partir del año de búsqueda de embarazo frustrado se considera esterilidad, ¿vale? Entonces, pues, y cuanto mayor tiempo ganemos, fenomenal. Luego también, como hablaba, para actuar de manera preventiva, nosotros lo que también recomendamos es a cualquier mujer o a cualquier pareja de novios, tal, que puedan aprender ese registro ginecológico que hablaba antes, que se denomina método Creighton, que es para autoconocimiento de la mujer de su ciclo. Entonces, le va a permitir poder seguir su ciclo, si se identifica alguna alteración, se va a poder realizar alguna prueba y demás, ¿no? Pero bueno, es decir, que existe la opción de la naprotenología comprende tanto el registro ginecológico como el abordaje médico, y luego está el método Creighton que se puede emplear sin la naprotenología, sin esa aplicación médica, para, pues eso, o sea, mujeres solteras, novios o incluso matrimonios que ya han tenido varios hijos y quieren espaciar embarazos. Y entonces utilizan este registro pues, como planificación familiar natural para elegir los periodos de infertilidad para tener relaciones. Mm, sí, qué bueno que lo mencionas porque te lo iba a preguntar. También en este contexto de prevención, perfectamente una mujer que ya tenga estos problemas que hemos mencionado y que a lo mejor los está resolviendo de otra manera, que luego no es la solución efectiva, sí que viene bien que se plantee pues ir conociendo este tipo de cosas para que llegado el momento, ¿no? En que ya pues en un matrimonio pues quiera tener un embarazo, digamos que ya conozca
esto, ¿no? Ya tengo un camino recorrido. Ujú, así es, así es. Y es muy importante actuar de manera preventiva porque, bueno, pues vamos a ganar tiempo y la mujer también va a ganar en calidad de vida y en salud, fundamentalmente. Y además este registro ginecológico es para toda la vida, ¿vale? Es un conocimiento que la mujer adquiere y que puede emplear durante toda su vida y no solo nos va a ayudar tanto en pues la mujer cuando tiene algún problema ginecológico, cuando tiene infertilidad, sino más a largo plazo, cuando se va acercando a la menopausia, le va a poder ayudar a tratarlo mejor y de manera médica poderlo abordar más eficazmente. Sí, correctamente. Luego, en cuanto a la duración del proceso, ya hemos dicho que, bueno, que todo esto es un traje a medida, que va personalizado, que depende mucho de cada mujer, pero podemos hablar de un poco un tiempo estimado en el que más o menos desde que se empieza, ¿no? A usar la naprotecnología hasta que, bueno, se llega como al éxito, ¿no? Ya a tener un embarazo, ya un nacimiento, ¿no? Más o menos hay Es algún tiempo. muy variable. Depende de los factores que nos estén afectando a la fertilidad, depende de las patologías. Nosotros tenemos matrimonios que han llegado al embarazo pues muy rápido, ¿no? O sea, a los 6 meses, otros a los 8, 12, 16, muy variable en el tiempo. Nosotros una de las cosas que más destacamos a los matrimonios al inicio del proceso es que no se pongan un horizonte temporal. Vivimos en la sociedad de la inmediatez y lo queremos todo ya. Y cada mes que pasa y no ha llegado tal no sé cuánto, bueno, bien, pero es que tengo otra cosa, es que estamos dando paso sobre seguro. Mm. Es decir, estamos identificando problemas en la salud, los estamos tratando, estamos poniendo una solución. Por tanto, es un tiempo que no es perdido, sino todo lo contrario. Estamos ganando tiempo para cuando llega ese embarazo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí cada matrimonio es un mundo. Hay matrimonios que llegan antes al embarazo, otros que llegan más tarde, pero el carácter fundamental para la protología es la perseverancia. Fundamental, fundamental. ¿Vale? Es decir, y no echar por tierra todo el camino recorrido. Hay matrimonios que a lo mejor al año ya desisten y se desesperan y la eficacia a partir del año, si no se ha conseguido antes el embarazo, aumenta exponencialmente. Mm, ya, bueno, tal como has dicho, creo que por eso es importante lo que decías, ¿no? De no dejarlo como para el último minuto, empezar un poco con cierto margen y no tan tarde para que la perseverancia también pues sea más fácil de perseguir. Es que yo creo que al final esta desesperación entra porque, claro, muchas llegan como al límite de decir, es que lo he probado todo y ya pues vamos a probar ahora esto. Y claro, tienes el reloj en contra, como bien has dicho. Efectivamente, sí es. Otra de las cosas que te quería mencionar, porque fue algo que también leí en algunos artículos, es que, bueno, algunas personas podrían pensar, oye, pues ya que este proceso de la naprotecnología tiene mayor tasa de efectividad, ¿qué tal si la combino con alguna de las técnicas convencionales? Y esta es la pregunta que te hago, ¿realmente es compatible hacer esto, combinar la naprotecnología con técnicas de reproducción asistidas convencionales? Es imposible. ¿Por qué? Porque cuando una mujer se somete a una técnica de reproducción artificial, se le va a generar un ciclo artificial, porque se va a someter a una hiperestimulación ovárica. Entonces, la hiperestimulación ovárica lo que hacemos es perder toda la información de su ciclo menstrual, por tanto, ahí no podemos actuar. Es más, nos está tirando por tierra todo el camino recorrido, ¿vale? Eh, con lo cual son procedimientos totalmente distintos y ahí la mujer tiene que decidir qué hacer. Si quiere ir a la raíz del problema, ver qué está afectando su fertilidad, resolverlo y poner resolución, o bueno, pues parchear ese problema e intentar pues conseguir el embarazo por ahí, pero en mi opinión es matar una mosca a cañonazos, ¿no? Luego también importante, eh,
Hablábamos antes de los candidatos a la naprotecnología, ¿no? Y desgraciadamente, dado el ciclo establecido dentro de lo que es la fertilidad en el sector, claro, cuando una mujer se somete a una fecundación in vitro, ¿qué ocurre? Le hacen una hiperestimulación ovárica y le extraen varios ovocitos y le generan varios embriones, ¿no? Que, pues, de distintas calidades, no sé cuánto. Entonces, suelen inyectar uno y los otros los congelan. ¿Vale? Ahí la clínica de fecundación in vitro se está asegurando que esa mujer se va a someter a varias fecundaciones in vitro, ¿no? Por tanto, y cada transferencia embrionaria es un dinero, ¿no? Y es un problema porque, o sea, nosotros, por ejemplo, no, cuando viene un matrimonio que tiene embriones congelados, les decimos esto mismo, o sea, las técnicas de reproducción artificial no son compatibles con la nanotecnología. Y cuando tienes embriones congelados, tienes un proceso de fecundación in vitro abierto, porque, claro, tienes ahí unos hijos en el congelador que en algún momento pues, te los vas a intentar poner. Entonces, lo que hay que hacer es terminar ese proceso de fecundación in vitro abierto y una vez que ya no hay embriones y ya no queda nada, entonces ya podemos emplear la naprotecnología. Mm. Bueno, ya que has tocado este tema, vamos a hablar un poco ahora sobre toda la parte ética que hay detrás, que, bueno, es importantísima. Hay personas que lo tienen en cuenta, otras que no, pero yo creo que hay que poner el punto aquí, porque creo que no siempre todo el que se somete a este tipo de técnicas es consciente de lo que hay detrás. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora un poquitín de eso también. Bueno, Álvaro, como estábamos comentando, todo lo que tiene que ver con las técnicas de reproducción asistida, pues tiene un tema ético bastante gordo por detrás. Yo te quiero preguntar si con las parejas con las que también has tenido experiencia, ¿no? De hablar de este tema, ¿hasta qué punto crees que son conscientes de lo que implica esto? ¿La gente lo suele saber? ¿Muchos lo ignoran? ¿O es una pregunta que prefieren no hacerse para no entrar en dilemas? La gran mayoría de las parejas que se someten a técnicas de reproducción artificial lo hacen por desconocimiento o abocadas a ello fruto por, uno, la desesperación o, en muchos casos, derivación propia de su ginecólogo o del sistema de salud público. No olvidemos que es un circuito establecido a nivel general y cuando vas a tu ginecólogo y le comentas que estás en busca de embarazo tal y se llama más de un año, directamente lo que hacen es derivarte a repro. Y en la salud pública igual, ¿no? Y entonces, pues claro, si te lo ha recomendado un médico, ¿qué haces? Pues ir para allá, ¿no? Porque salvo que tengas un conocimiento o una conciencia previa sobre el mismo, ¿no? Y es ahí donde comentábamos antes que hay un gran desconocimiento sobre lo que implica, sobre cómo es el procedimiento, ¿no? Y luego el feedback que nos comentan pues muchos matrimonios que se han sometido a ello es, bueno, pues que ha sido una experiencia pues muy mala, ¿no? Es decir, porque en primer lugar se han visto como un número, sometidos como un número más, ¿no? Es decir, como, bueno, accedes al catálogo, producto A, B o C, todos pasamos por lo mismo procedimiento, tal, y entonces, bueno, pues la deshumanización en ese aspecto es brutal, ¿no? Y entonces, en fin, y a toda la carga emocional que se someten, toda la carga hormonal también que nos está afectando al estado de ánimo del paciente. Y luego, bueno, pues tampoco olvidemos que al final con las técnicas de reproducción artificial, pues ese carácter unitivo que tiene pues, las relaciones sexuales y que tiene al fin y al cabo esa búsqueda de embarazo se pierde por completo, ¿no? Y dentro de lo que es el aspecto moral, pues entramos en unas connotaciones pues, muy variables, ¿no? Ya aún más si dentro de la ecuación incorporamos la ovodonación, que no veo dónde está la donación, porque al revés es una venta de óvulos, no, pero pues eso, o sea, óvulos de una donante o esperma donado
Y ahí, bueno, pues entra en juego y ahora está muy de actualidad, ¿no? Luego el sentimiento de esos niños cuando ya se hacen mayores y saben y conocen la realidad de su origen, dicen, bueno, ¿quién es mi padre? O ¿quién es mi madre? Y ahora, a raíz de toda la polémica de los vientres de alquiler y demás, pues están generándose asociaciones de personas concebidas por donante anónimo, ¿no? De óvulos o de espermatozoides. Entonces, pues ahí hay líneas muy finas que se traspasan y que luego pueden tener consecuencias a largo plazo. Entonces, es muy importante mirar no solo en ese sentimiento natural que nos surge de querer ser padres, sino, oye, la vida o lo que podemos transmitirle también a ese futuro hijo. Mm. ¿Qué haría falta, según tu opinión, para que dentro de lo que es la salud pública se empiece a recomendar más técnicas pues alineadas con la moral, con la ética y también con el bienestar de la mujer, como bien hemos hablado, como en el caso de la naprotecnología? O sea, ¿qué sucede aquí que se deriva directamente a técnicas de este tipo, que además son mucho más costosas y no se Mm. tratan con métodos como la naprotecnología? Uno de los problemas es la saturación que hay dentro de la medicina, ¿no? Entonces, la naprotecnología requiere de tiempo, requiere de dedicación por parte de los profesionales. Es decir, un ginecólogo va a pautar muchas pruebas, luego va a tener que analizar esos resultados, tal. Es decir, que, bueno, pues aquí hay un trabajo bastante grande en contraposición con las técnicas de reproducción artificial, ¿no? Que es algo mucho más sencillo, ¿no? Pues yo os traigo los espermatozoides, los óvulos, los fecundo tal, extraútero y luego pues no. Entonces, bueno, pues ahí es una cuestión importante, es decir, si se diese más tiempo a los profesionales de consulta, si pudiesen tener una atención mayor, pues sin duda podría facilitar más. Mm. Luego aquí entonces también entiendo que vuestro trabajo desde Fertilitas es dar a conocer cada vez más pues este método, esta alternativa buena, natural, éticamente correcta. Creo que eso seguro que es uno de los propósitos por los cuales nace Fertilitas aquí en España, pero bueno, quiero saberlo por ti, ¿no? ¿Por qué ha nacido Fertilitas y cuál es vuestra labor, ¿no? Día a día. Fertilitas nació como una misión del grupo de personas que lo creamos para ofrecer una alternativa real y efectiva a la infertilidad en España, ¿no? Y digo que es una misión porque realmente lo vivimos de un carácter misional, ¿no? Es decir, de acogida, de acompañamiento, de escucha a todos y cada uno de los matrimonios que se acercan a nosotros. Para nosotros, lo más importante dentro del proceso es el matrimonio, o sea, el caso real, el nombre y apellidos de esas personas que estamos tratando y conocer su historia, su vida, lo que les motiva, lo que les trae hasta aquí, ¿no? Y eso, o sea, el carácter misional y también humano es lo que vertebra toda nuestra acción. Y que sin duda se diferencia de cómo tratan a un paciente en estos métodos, porque lo he escuchado incluso de personas muy cercanas que han recurrido a esto y se sienten tal cual, como has dicho, como un número más, porque ni siquiera te dicen si aquello que estás haciendo puede tener pues cierto éxito o no, es que directamente te dicen esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que cuesta y cuando empezamos y ya está. Exacto, como un ganado. Desgraciadamente así es y bueno, es lo que tratamos de cambiar y de paliar dentro de nuestra actividad en Fertilitas, ¿no? Y todo lo que en ese sentido, todo lo que está a nuestro alcance, pues tratamos de humanizarlo. Los distintos profesionales también que participan dentro de lo que es este proceso, conectoras, ginecólogos, personal administrativo de atención que acompaña a ese matrimonio y que
y que van llevando de la mano durante todo su recorrido. Entiendo que en Estados Unidos has mencionado que esto es mucho más, está más extendido porque ya tiene más de 20 años, ¿no? Desde que se implementó. En Estados Unidos 40, efectivamente, y está muy extendido. No solo en Estados Unidos, sino también en Canadá. Yo me acuerdo además que participé en un congreso, o sea, no existía todavía Fertilitas, no lo habíamos creado. Y este congreso pues fue hace 7 años u 8. Era de otro tema, pero recuerdo que salió el tema de la naprotecnología como algo súper natural y me llamó mucho la atención y me impresionó. Ya, o sea que un poco de ahí viene la chispa, ¿no? Que, que dio pie a Fertilitas. Eso es, Fertilitas, bueno, este año cumple su 5º aniversario, el 25 de julio, y bueno, pues estamos muy ilusionados de la cantidad de matrimonios que ya hemos podido atender, de niños que ya han nacido y de embarazos que están en camino, y también de personas a las que le hemos cambiado la vida a nivel de salud. Mm, sí. Bueno, vamos a concluir ya simplemente con la pregunta con la que cierro cada episodio, que es, bueno, al hilo de todo lo que hemos hablado, con todo lo que se dice sobre la fertilidad y lo que no se dice, ¿cuál es para ti como lo peor, ¿no? El peor todo mal, como digo yo en el podcast, en torno al tema de la fertilidad y de la infertilidad. Pues lo comentábamos justo ahora, la deshumanización que están provocando las técnicas de reproducción artificial en la atención al paciente, ¿no? El tratarles como un número, el tratar la ida de los niños por nacer como un producto. Y estamos abusando de lo que la ciencia nos pone a nuestra disposición. O sea y no es ciencia, es técnica. Y entonces tenemos que reconducir esto, replantearnos realmente lo que se está haciendo y apostar verdaderamente por la ciencia y por la medicina y la técnica, emplearla para resolver problemas de salud, pero no para crear de manera artificial, sobre todo cuando hablamos de vidas humanas, que es lo más importante en nuestra sociedad. Sí, pues estoy 100% de acuerdo. Por ahí escuché un comentario que decía como que, bueno, no todo lo que la ciencia parece que nos permite hacer es siempre ético y se debe Exacto. hacer, ¿no? Entonces creo que va un poco por aquí, ¿no? El hecho de que tengamos esa técnica no quiere decir que sea bueno aplicarla en todos los casos, como en este caso las vidas humanas. Así es, así es. Bueno, Álvaro, encantada de haberte tenido en este episodio, el primero que hago sobre este tema, pero creo que Muy no bien. será el último, desde luego, porque creo que va a seguir dando mucho de qué hablar y espero que cada vez pues, se haga más conocido todo lo que tiene que ver con la naprotecnología para, pues, para que haya más personas apuntando hacia esto y menos hacia los métodos convencionales. Así que bueno, espero tenerte pronto en otro episodio. Será un auténtico placer. Muchísimas gracias por dar voz y gracias por hacer de este espacio algo tan cómodo y acogedor. Gracias. Antes de que te vayas, quiero decirte dos cosas. La primera, que todas las notas y menciones de este episodio las tienes en todomalpodcast.com. La segunda, que si aún no estás suscrito al canal de YouTube, pues déjame decirte que todo mal, porque al darle clic al botón de suscribirte y a la campanita recibirás siempre una notificación cuando haya episodio nuevo. Y bueno, ya que estamos aquí, una tercera, que si te ha gustado mucho este episodio o si crees que hay alguna pregunta que me he dejado por fuera, déjala en los comentarios y me aseguraré de que le llegue a nuestro invitado para que te responda. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto en un próximo episodio.